Buenas noches, Natalia, Norma, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, Hola, ¿cómo profe. está? Ah, buenas noches, bien usted. Bien por acá también, muchas gracias, chiquillas. Todo bien. Jorge Figueroa. Vamos a dar unos minutitos, chicas, que se conecte más gente y empezamos. Ay, Jorge Figueroa. Mm. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás?
Bien, Estaba esperando que se conectara un poquito más de gente y ahora veo que habemos 9 por lo menos. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, usted. Bien, también, gracias. Ya, chiquillos, vamos a empezar. Eh, no sé si cacharon que subí la pauta. La subí el día de ayer o antes de ayer. Está en la unidad 2. Ahí dejé una carpeta porque dejé 2 libros. Ya, porque en algún momento, en algunas preguntas, les sugiero algunas lecturas como para poder complementar la respuesta. Podríamos dejar acá en el chat igual el archivo. Vamos a revisar la pauta, pues ya vamos a partir por ahí, ¿les parece? Para que puedan ir adelantando sus trabajos. ¿Se habían dado cuenta que estaba la pauta o no? No, profesor, no nos habíamos dado cuenta. No, profesor. No me tenían fe, ¿ah? Acá estamos. Y ahí estamos. Acá en el chat les dejé la prueba para que le echen una miradita si es que quieren. Y la vamos a proyectar también. Ya. Entonces, ya, acá vamos a evaluar, ¿cierto? La unidad uno. Y el objetivo es medir la capacidad para aplicar conocimientos teóricos y metodológicos, por lo tanto es una prueba de aplicación. Ya, Rogelio, te cambio el nombre. profesor, va a ser como prueba. Es un trabajo, Ah, ya. pero déjenme, acá está. Tengo dos Valentinas, po, la verdadera y la falsa. Ya, Rogelio, ahí recuperaste tu identidad.
Ya, entonces, este es un trabajo práctico, como le estaba diciendo. Por lo tanto, la idea es que los conocimientos se puedan aplicar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Considerando algunas etapas, por ejemplo, claves de la evaluación psicolaboral, como el levantamiento del perfil, la selección por competencias, las entrevistas STAR, que es un tipo de entrevista específica, el Assessment Center, que son las simulaciones, la construcción de informes psicolaborales y la integración de estos resultados, ¿cierto?, con algunas consideraciones éticas, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto es una prueba, nada que ver esto. Perdón, chiquillo, esto no es otro archivo. Uy, de que soy despistado, weón. Mm. ¿Y qué habré subido en la plataforma? A ver, deme un minuto para buscar el archivo. No sé si alguien puede revisar la plataforma, porfa. Quienes hoy día se encuentran viviendo en situación de calle. La atención de Por personas. lo que recuerdo, profesor, el trabajo iba a involucrar la unidad 2 y la 3. Uno era el perfil y el otro era un mecanismo de selección, algo así era, ¿cierto? Claro, exactamente. Con eso tenía que ver. No, está bien. A ver, ¿qué subimos acá a la plataforma? Oye, yo estaba seguro que era el archivo, súper convencido y nada que ver, po. Ya, acá en la unidad 2. Ya, en la unidad 2 estoy hablando, a ver, ya, esto sí que sí. Ahora sí, chiquillos, perdón el lapsus, voy a compartir pantalla. Ya, a ver, primero nos vamos a la plataforma, ¿cierto? Nos vamos acá al curso y vamos a entrar a la unidad 2. Le estoy compartiendo acá mi pantalla. Vamos a entrar a la unidad 2 y ahí en la unidad 2 van a bajar y al final hay una carpeta que dice evaluación 2 y 3. Ustedes van a abrir esa carpeta que dice evaluación 2 y 3 y ahí se van a encontrar, como yo les había dicho, con la pauta de trabajo que aparece acá, que dice pauta de trabajo unidad 2. También tenemos, acá dice perfil liderar a las personas, es un ejemplo del perfil para que ustedes puedan completar el perfil en ese mismo formato. Es solo un ejemplo para el formato. También tenemos acá un libro que se llama Gestión del Talento Humano de Chiavenato, que es el autor, Hidalberto Chiavenato, que en alguna pregunta también se recomienda leer acá algunos capítulos. Y tenemos en cuarto lugar el libro de Gestión por Competencia de Saracho, que es un español, que también en alguna pregunta se recomienda mirar ahí cómo él diseña los perfiles. Las notas, Jerusalén, en la plataforma, he estado mandando yo las notas por correo. A lo más me deben faltar dos grupos determinados, ahora está terminando los últimos.
Y ya ahora en la noche y mañana empiezo a subir las notas, pues sí, igual de hecho la directora igual me la está pidiendo. Ya, así que ya terminé de corregir, o estoy terminando, me quedan uno o dos grupos, como les digo, que fueron los que llegaron al último y ya empiezo a subir las notas, ¿ya? Ya, entonces acá están los archivos, la prueba y la pauta, ¿vale? No, de nada, gracias a usted por la espera, Jerusalén. Ya vamos acá a la pauta. Bueno, primero formar grupos de 2 a 3 personas, seleccionar un cargo de los 10 cargos con mayor demanda en Chile, ¿ya? Entonces acá hay un listado de 10 cargos que tienen harta demanda. Tenemos el técnico en enfermería, el ingeniero o ingeniera en prevención de riesgo, el analista de datos, el conductor de camiones de alto tonelaje, el vendedor o ejecutivo comercial, ingeniero en informática, desarrollador de software, psicólogo laboral organizacional, administrador de empresas, técnico en logística y operaciones y educador de párvulo o educadora de párvulo. Marta, máximo 4, ¿ya? Máximo 4. Lucy, Buenas Que noches. profesor, nosotros empezamos de hace tiempo siendo las 4 chiquillas haciendo el trabajo. sí, Y ok, usted sigan de las la 4 primera nomás. clase dijo que se podía hacer de 4. Sí, sigan las 4 nomás, no hay problema. Sí, Porque si pongo 4 me van a decir puede ser 5, entonces Gracias, 3 profesor. profesor, y ahí nosotros hemos sido flexibilidad. siempre 5 desde que entramos a la universidad y así le enviamos el primero también. ¿Ustedes son 5? Sí, siempre hemos sido 5 y el primer trabajo lo enviamos los 5. Ah, sí, me acuerdo que les dije que iba a ser más riguroso con ustedes. Ya, pues vale, sean los 5 entonces para no destruir su grupo. Ya, profesor, muchas gracias, muy amable. Ya, la Lucy levantó la mano, ¿vale? La vamos a dejar hablar a ella que está levantando la mano hace rato. Lucy. No, no, sí, yo ya había hablado, que era lo mismo. Ah, ya no te escuché, Lucy, disculpa. Ya, tenemos el en logística, técnico en logística de operaciones y educadora de párvulo, ¿vale? Entonces, ustedes, chicos, tienen que elegir uno de esos cargos, el que ustedes quieran, ¿ya? ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que, bueno, elaborar el perfil siguiendo la estructura definida, completar un proceso de selección, de inducción e identificar algunos riesgos y, ¿cierto? Obviamente el producto entregado es un breve informe. Ya, ¿cómo se estructura el perfil del cargo? Vamos a tener el nombre del cargo, el nombre del perfil, el área. Bueno, mejor vamos a revisar el formato. Vamos a revisar el formato de una. Acá. Ya, esto es entonces un formato de un perfil. Arriba dice que el perfil es un perfil de líder en realidad, que más que un cargo es una competencia en este caso que tienen todos los supervisores de esta empresa que es un casino. ¿Ya? Entonces, todos los supervisores tienen la competencia de liderar a las personas, ¿vale? Pero es la misma estructura que vamos a usar para un perfil de competencia, como dice acá arriba. Ya, entonces, está el nombre del perfil. Y acá, ¿dónde pertenece el cargo? Que lo hemos estado hablando, ¿se acuerdan? Lo hablamos en la clase pasada. Empezamos a hablar del concepto de puesto de trabajo y ubicábamos al puesto dentro de un organigrama, ¿cierto? Dentro de una estructura organizacional. Ahí iba el puesto de trabajo. Entonces, el perfil de cargo tiene que ver con las funciones de ese puesto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la posición que tiene el puesto o perfil? ¿A qué gerencia pertenece? ¿A qué subgerencia o departamento? En este caso es un casino, entonces por eso tiene áreas del casino. El área de casino, el área de hotel o el área de alimentos y bebidas. El nivel jerárquico, ¿ya? El nivel jerárquico es la estructura vertical que tiene la organización, donde tenemos 3 niveles.
el nivel más alto, chicos, de la organización, donde están los gerentes, las jefaturas más altas, se llama nivel estratégico, ¿ya? O directivo, ¿cierto? Después las jefaturas del medio, que son las jefes de área, principalmente los jefes de área, a ellos le llamamos el nivel táctico funcional. ¿Ya? Y ya están, después están la gente que opera, los cargos de operativos, los cargos que ejecutan el trabajo, y que ellos le llamamos el nivel operativo justamente. Entonces tenemos el nivel estratégico arriba, el nivel táctico al medio de la organización, y abajo, en la parte de abajo de la organización, el nivel operativo. Ya el sector al que pertenece este perfil, el sector económico, en este caso este es un perfil de gastronomía, hotelería y turismo. ¿Ya? Es un rol de jefatura, de la familia de cargos de la jefatura. El tipo de labores es en oficina y terreno, porque el supervisor tiene que salir a terreno. En algunos perfiles de escritores se establece hasta el porcentaje de tiempo, por ejemplo, 50% en oficina, 50% en terreno. ¿Ya? La ubicación, si es que tiene o no tiene supervisión, en este caso con subordinados, y la fecha en que se revisó este documento. ¿Ya? Ahora, este perfil de liderar a personas tiene 4 unidades de competencia, le llamamos en el modelo de competencia que vamos a revisar luego, que son como 4 funciones que tiene el cargo, 4 grandes funciones. En este caso, en primer lugar, está administrar la unidad a cargo, o sea, si eres supervisor, vas a tener una unidad a cargo y tienes que administrarla, ¿cierto? Administrar una cierta dotación de personal, la cantidad de gente, que hay una cierta cantidad, no sé, de mucamas, de croupier en un casino, de gente en la cocina. Entonces, administrar esa unidad a cargo, que tenga sus recursos, sus herramientas. En segundo lugar, la segunda función de estos líderes es supervisar a las personas de acuerdo a los protocolos, procedimientos y normativas, ¿ya? A supervisar el trabajo, que la gente tenga sus implementos de protección personal, que esté ejecutando bien los trabajos, con calidad, que el producto salga de buena calidad. Luego tenemos que gestionar las personas a cargo, en tercer lugar. O sea, acá generalmente el supervisor se encarga de la inducción de los trabajadores, de participar en el proceso de selección del trabajador. Muchas veces los mismos jefes capacitan a los trabajadores, ¿ya? Y asegurar la satisfacción de clientes internos también, ya que este supervisor siempre va, o siempre el trabajo va a ser hacia otra persona dentro de la misma empresa, ¿ya? O algún cliente externo, dependiendo si es cliente interno o externo. Entonces, cada una de a estas funciones grandes del cargo le llamamos unidades de competencia. Y cada unidad de competencia se abre, por así decirlo, acá abajito, en habilidades, ¿ya? Que ya es lo que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo para poder lograr con la primera función. Entonces, la primera función o unidad se llamaba administrar la unidad a cargo, que es esta que estoy seleccionando acá, y para lograr esa función o ese resultado, la persona tiene que lograr 2 actividades clave. La primera es planificar las actividades de la persona que tiene a cargo, y segundo, administrar la asistencia de las personas que tiene a cargo. Y acá los criterios de desempeño ya en lo chiquitito, lo micro, las conductas que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo, las conductas que debe ejecutar la persona para demostrar que tiene esa competencia para poder llegar a ese resultado que es planificar las actividades. Acá es donde entramos los psicólogos, chiquillos, porque finalmente este criterio de desempeño es algo muy técnico, pero finalmente nosotros somos los que hablamos el lenguaje de la conducta. Entonces, por eso los psicólogos trabajamos haciendo perfiles, porque lo que estamos haciendo acá, estamos describiendo conductas del trabajador que nosotros podríamos sentarnos, ¿verdad? Y con un checklist ir chequeando si el trabajador lo hizo o no lo hizo. Por ejemplo, vamos a decir acá, las actividades o funciones de la unidad a cargo son organizadas de acuerdo a los lineamientos establecidos. ¿Sí? Las funciones y actividades del personal, o sea, acá las actividades de la persona son organizadas de acuerdo a los lineamientos.
esta es la clásica reunión de planificación donde vamos a distribuir los trabajos. ¿Ya? Entonces acá el supervisor tiene que distribuir los trabajos de la gente que está a cargo. Asignar además tareas a las personas, responsabilidades, programar los turnos, saber si alguien tiene descanso, si alguien tiene vacaciones, si alguien está con licencia, si es que hay algún reemplazo, todo eso tiene que tomarlo en cuenta para poder programar los turnos del personal a cargo. Y además, verificar que existan insumos y materiales para poder ejecutar los trabajos. Entonces, si logra esas cuatro cosas, si logra hacer esos cuatro criterios, va a cumplir con esta actividad clave de planificar las actividades de las personas acá. La segunda actividad, administrar la asistencia. ¿Cómo se administra la asistencia? La asistencia, las horas extras, las vacaciones y los permisos son registrados. O sea, él es el jefe directo el que tiene que registrar o preocuparse de que esté el registro de la asistencia, de si el trabajador trabaja hora extra, si se tomó vacaciones o no, el jefe es el que tiene que ver que el proceso se haya hecho bien. Ya, muchas veces en las empresas los jefes se desentienden de esto y todo recae en recursos humanos. Pero en realidad la idea es que el área de recursos humanos solo ejecute, ¿ya? Pero que el supervisor esté a cargo de su gente. Ya también, junto con la asistencia, se van a planificar las vacaciones de los trabajadores, se van a calcular las horas extras de los trabajadores y se van a validar las liquidaciones de sueldo. ¿Ya? Entonces, si el trabajador cumple con estos cuatro criterios, vamos nosotros a poder decir con mucha certeza que el trabajador logra administrar la asistencia del personal. Y si logra administrar la asistencia del personal y logra planificar las actividades de este personal, va a estar entonces el trabajador logrando cumplir con administrar la unidad a cargo. ¿Se dan cuenta cómo la conducta se va transformando en un resultado? Y a esto le llamamos, chiquillos, la competencia técnica. ¿Ya? Competencia técnica o competencia funcional, o también se llama habilidad. Y es aquello para lo cual te están pagando, así le digo yo, ¿verdad? A la señora que barre o que limpia le pagan por hacer aseo, a un conductor le pagan por conducir, a un soldador le pagan por soldar, a un profesor nos pagan por enseñar. Entonces, la habilidad es lo que vas a hacer en el puesto de trabajo. Y son conductas también, pero son conductas que están asociadas a una función productiva, a un resultado productivo que esos resultados se va a encadenar con otros resultados de otros puestos de trabajo para ayudar a la organización a que pueda cumplir con su propósito. ¿Ya? En este caso, el propósito de un casino es la experiencia de las personas, generar experiencia en las personas. Entonces, ¿cómo voy a generar experiencia en las personas si voy al casino y no hay nadie que me atienda porque están todos ausentes, por ejemplo? O si voy a comprarme un trago y voy a tener que esperar media hora, la experiencia va a ser pésima, pues. Entonces, algo básico para que el cliente, para que el pasajero del casino tenga una buena experiencia, es que la gente que esté en sus puestos de trabajo. Entonces, si el jefe logra administrar bien su unidad a cargo, va a tener a su gente de trabajo ahí y esa gente va a poder prestar este servicio. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona entonces? Una conducta de un trabajador se va a relacionar con un resultado que puede tener la organización pronto. Bueno, lo mismo pasa con las otras competencias. Supervisar a las personas a cargo está compuesto por varias actividades, por inspeccionar en terreno el rendimiento del personal, reportar este rendimiento y productividad que observa en terreno y aplicar normativas de higiene, seguridad y medio ambiente en el área a cargo. ¿Ya? Y cada una de estas actividades tiene también sus propios criterios, sus propias conductas asociadas a esta actividad. Lo mismo con gestionar las personas a cargo. Está compuesta de tres, cuatro actividades clave. Asistir en el proceso de selección de personal de la gente que tengo a cargo. Acá el supervisor tiene que asistir al proceso de selección, tiene que ir a la entrevista, tiene que
quizás entrevistar a muchos candidatos, revisar currículum, realizar la inducción al personal nuevo, desarrollar o capacitar a las personas en función del negocio y evaluar el desempeño de las personas. Ya, y acá la cuarta competencia era la satisfacción de los clientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resolviendo los requerimientos de los clientes, gestionar comentarios recibidos de clientes posteriores a ejecutado la atención, ¿cierto? Así como reclamos que lleguen después que la persona se fue. La persona fue al casino el sábado y el lunes manda un correo haciendo un reclamo, por ejemplo. Pero también está los requerimientos durante la ejecución, que es la primera actividad clave, que es el reclamo en vivo, in situ, ahí cuando el cliente está disconforme y en el momento te reclama. Y finalmente la actividad de realizar análisis y reportar indicadores de los clientes. ¿Ya? Entonces, todas estas habilidades son competencias técnicas. En este caso reconocemos cuatro. Esas competencias se dividen en actividades clave y esas actividades clave se dividen en criterios de desempeño, tal como aparece aquí. Bueno, también vamos a tener en el perfil, vamos a tener algunas actitudes, chicos, que son las conductas o las competencias más blandas, ya que en este caso estas competencias transversales serían, en este ejemplo, el compromiso, la excelencia, la integridad y la transparencia, y la pasión, el mérito, la calidez y el liderazgo en Joy. En este caso, estas competencias tienen que ver con los valores de la empresa, ¿ya? Representan a los valores de la empresa. Los valores de la empresa los transformamos en conducta de nuevo. ¿Ya? Y según la empresa, por ejemplo, la pasión tiene que ver con que los clientes son el foco de las acciones del trabajador, ¿cierto? Trabaja con alegría y amabilidad, cultiva una relación de fidelidad con cada cliente, se anticipa a las necesidades de los clientes y busca sorprender a los clientes y entregarles experiencias memorables. Esto entonces es la actitud, ya no tiene que ver con un paso a paso técnico. Ya no tiene que ver con una función técnica, sino que tiene que ver con cómo hago el trabajo, la pasión, las ganas, la fuerza, el dinamismo, el ánimo que le pongo al trabajo. Y finalmente, los conocimientos y también algunos requisitos, ¿cierto? El nivel educacional que debe tener la persona que va a ocupar el cargo, cuál es la experiencia que debe tener, qué herramientas de trabajo va a utilizar, en este caso artículos de oficina, computador, fotocopiadora, impresora, escáner, teléfono y radio. O sea, herramientas de trabajo, tecnología, herramientas. Normativas que debe saber el trabajador. En este caso son supervisores. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Debería saber solo el supervisor. La legislación laboral y el código del trabajo, porque obviamente él tiene personas a cargo, entonces tiene que saber muy bien qué puede decir, qué no puede decir, qué está bien, qué está mal, qué conductas están bien y qué conductas están mal del trabajador. Otra normativa que puede ser, por ejemplo, el reglamento de seguridad minera, bueno, eso no tiene nada que ver con un casino, eso se debe haber pasado. Bueno, el procedimiento de gestión de personas de la empresa, la ley 16.744 y procedimientos operacionales según cada una de las áreas. Ya también están acá los programas que ocupan. En este caso, la persona ocupa SAP, ocupa Opera y ocupa herramientas ofimáticas. Idioma inglés, aunque no excluyente. Luego, los procesos y procedimientos que tiene a cargo la persona o que debe ejecutar. En este caso, el supervisor o líder debe ejecutar procesos de reclutamiento y selección, de control de acceso, de planificación de turnos, de permisos del personal, de vacaciones, de remuneraciones, relaciones laborales, prevención de riesgo, capacitaciones y beneficios. O sea, un montón de procedimientos, chiquillos,
asociado a las personas, a los trabajadores que tiene a cargo. No se necesita ninguna licencia ni certificación para ese cargo y en otros conocimientos sí aparecen varios. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cachan la diferencia entonces entre la competencia técnica o la habilidad es aquello para lo cual te pagaron? Después tenemos la actitud o la conducta más blanda, la competencia más blanda, que tiene que ver con las ganas o la pasión, el extra que le pone al trabajo. No solamente el hacerlo o no hacerlo, sino que cómo lo hace. Y en tercer lugar era los conocimientos, los saberes que íbamos a necesitar en el puesto de trabajo. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, este perfil entonces está ahí y acá están todas las partes que debe tener el perfil que ustedes construyan, que son las mismas partes que estamos revisando ahora. Además del perfil, ¿qué debemos hacer? Un aviso de reclutamiento, redactar un breve y atractivo aviso, luego seleccionar tres técnicas de evaluación psicológica y justificar su pertinencia. De acuerdo al cargo, recuerden que de acuerdo al cargo tenemos que elegir. Desde el área de selección vamos a definir las etapas del proceso y en cuarto lugar tenemos la inducción o el onboarding, donde tenemos que diseñar tres módulos que haríamos en una capacitación de inducción. ¿Cuál sería el objetivo de aprendizaje de ese módulo? La metodología de capacitación y el tiempo que vamos a destinar a ese módulo. Ya también acá, en quinto lugar, identificar tres riesgos relevantes para el cargo y proponer estrategias preventivas. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto el trabajador? Por ejemplo, chiquillos, aquí vamos adelantando la unidad 3, po. Eh, un conductor de camiones de alto tonelaje, ¿a qué riesgos está expuesto? Accidente de tránsito, la carretera Muy bien, principal. accidente de tránsito, perfecto. Quedarse dormido, por ejemplo, y tener un accidente de tránsito, chocar, que lo choquen. ¿Se te ocurre algún otro? Asalto, le quiten la mercadería o algo, un producto que esté Ah, ya, transportando. perfecto. Sí, también un riesgo si es que es un chofer de interregional, ¿cierto? Que lo asalten en la carretera. O incluso a veces choferes van a otros países, salen a Argentina, a Paraguay, a Brasil. Perfecto. ¿Y alguna otra? ¿Se te ocurre alguna otra? ¿A alguien se le ocurre algún riesgo? ¿Qué otro riesgo puede tener un conductor, chiquillos? ¿Cómo, profesor, qué riesgo puede tener un Conductor de camiones de alto tonelaje, como dice ahí. eh, hartos riesgos, profesor? ¿Se te ocurre alguno? Sí, bueno, el accidente, puede ser, Ya lo habíamos dicho, pues un accidente y dijo la Marta, no me acuerdo ya el otro. pero puede tener alguna
podría ser una descompensación, un tema de que él tenga alguna enfermedad crónica, no sé. Son Mm, riesgos asociados a la función, pues con motivo de trabajo, por Rogelio. Con ocasión de trabajo que tengan que ver con la función que está haciendo. Ser víctima de asalto. También es el que habíamos nombrado recién, ser víctima de asalto y el accidente de tránsito. Ah, ya, perfecto. Donna, usted tiene levantada la mano. Profesor, la rotación, ajá, pues también es un riesgo de un conductor, o sea, estamos hablando del conductor, no como función, porque como función hay hartos conductores ahora, así que puede haberse ¿A qué te afectado por la refieres con la rotación, rotación? ¿A qué te refieres con la rotación? No entiendo. a que lo pueden despedir porque como es alta cuando son trabajadores de alto tonelaje, existe alta oferta de trabajadores de alto tonelaje. Entonces, las empresas los contratan por 3 meses o por los riesgos también los contratan, tratan de contratarlos lo menos posible Ya, pero en plazo. ahí lo estáis viendo desde un punto de vista de la empresa, pues, no desde un punto de vista del trabajador y sus funciones, ¿cachai? Que tenga Ah, una ya, rotación ya. al cargo, no, estamos hablando del trabajo que él hace, como que lo asalten, alguien ponía ahí recién fatiga y somnolencia, que se queda dormido, trastornos Ah, del ya. sueño. Sí, pues los trastornos del sueño son los más graves porque ellos trabajan generalmente por comisión. Por turno de comisión sí también tienen alto tonelaje y ahí a veces no cumplen los 5 horas de que tienen que descansar. Así que sí es como No, un riesgo. nunca, porque los conductores de camiones manejan 12 horas por lo menos. Claro, entonces nunca cumplen lo legal y ahí generalmente les pasa trastornos del sueño. Ya, Sí. entonces, te das cuenta que son entonces riesgos que están asociados al trabajador y que tienen una causa laboral, po. Eso se llama colocación de trabajo, por eso una patología que tenga el trabajador que no tenga nada que ver con el trabajo no cuenta. No, pues hay otra patología que tiene que ver con los que manejan camiones, pero que tiene que ver con una patología física, Ujú. que es el dolor crónico en los codos. Sí, la Mm, articulación, exacto, esta Sí, tendinitis en los tendinitis codos, en los en los codos y hombros, en los hombros, claro. Y en eso la es con espalda ocasión también. del trabajo, En la claro. espalda también por las vibraciones que tiene van sentados arriba del motor muchas veces Muy- los camiones, po. Entonces también claro. la Entonces, espalda, las hemorroides también por estar muchas horas sentado. sí, tiene riesgo, también muy alto riesgo de la vida, digamos, de la integridad física. Riesgo de caídas también nos dice Natalie, perfecto, riesgo de caída porque generalmente los camiones están en altura, entonces el trabajador tiene que subir y bajar de la escalera usando los tres puntos de apoyo, ¿verdad? ¿Cierto? Siempre agarrándose de una manilla y de a un pie para no perder la estabilidad de tener tres puntos de apoyo, a Me los dos acordé pies de que una, agarran. profe, me acordé de una chica que, de una chica que trabajaba en Codelco, que como ellos también, el transporte tiene mangueras que tienen aire y pueden calentarse, también sufren riesgos de incendio los camiones de alto tonelaje. Perfecto, súper bien, riesgo de incendio, perfecto. Entonces ahí tenemos un montón de riesgos, pues, ¿verdad? Nombramos algunos psicológicos, de hecho, como el sueño, y otros ya de origen más físico, como las tendinitis, las hemorroides, les decía yo, o accidentes de caídas, accidentes de tránsito, riesgos de tener un asalto. ¿Ya? Bueno, además del perfil, ¿qué tenemos que hacer? Decíamos, un aviso de reclutamiento que sea atractivo. Acá, ¿cierto? Se necesita tal cargo, tal como dice acá abajito, pueden revisar el libro de Chavenato, pueden revisar el capítulo 4 que justamente habla de reclutamiento, todo el capítulo 4 de Chavenato, que es el PDF que le subí en la plataforma,
uno de los PDF, se van al capítulo 4, ya ahí hablan de reclutamiento y ahí también les dice cómo pueden hacer un aviso. ¿Ya? Entonces, tienen que revisar eso para poder hacer ese primer punto. Después nos habla de tres técnicas de selección. ¿Ya? También Chaverato acá en el capítulo 5 él dice que hay 5 métodos de selección. Entonces, de esos 5 métodos, ¿cuáles elegirías tú para poder hacer la selección del cargo que eligieron? Evidentemente, el método de selección del conductor no va a ser el mismo que el del educador de párvulo. Ya, entonces tienen que elegir tres técnicas de selección: pruebas psicológicas, entrevistas, entrevista por competencias, pruebas técnicas, simulaciones, observaciones en terreno o simulaciones recreadas, ¿cierto? Observaciones en simulación. Se trata de elegirlas, mencionarlas, ¿no? Solamente, profesor. ¿Y por qué la estás eligiendo, po? ¿De acuerdo Pero al cargo? ¿Por qué? sí, sí, sí entiendo. Pero no hay que elaborar una encuesta, no. ¿No? No, 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 no. Explicar por qué la elegiste y principalmente asociarlo al perfil del cargo. ¿Qué es lo que vas a medir con eso, cachai? Si Sí, vas a sí. aplicar un test psicológico, ¿para qué? Porque es lo que estás evaluando con eso. Esa es la pregunta. ¿Ya? Eh, Además de las técnicas, les pido si pueden definir las etapas del proceso. O sea, cuáles son las etapas que va a tener la selección. Desde que recibimos los currículums, ¿cierto? Hasta que seleccionamos a la persona más idónea. Entonces acá vamos a poner, mira, lo que les digo yo, primero vamos a hacer una entrevista telefónica a lo mejor, o primero vamos a hacer un filtro curricular, después vamos a hacer un llamado telefónico para chequear la disponibilidad. Después vamos a analizar los currículums y vamos a llamar solo a los que más nos interesan. Tenemos que establecer ahí el proceso, cuáles son las etapas que vamos a hacer hasta que lleguemos al candidato más idóneo. La secuencia de actividades que vamos a hacer. Y en cuarto lugar, el onboarding, la inducción que ustedes harían, ¿cómo lo harían? Primero, ¿cuáles son los módulos de capacitación? Tienen tres módulos, tienen que capacitar al trabajador en tres cosas. Cuando ingresa el trabajador al puesto de trabajo, ¿en qué lo capacitamos? ¿En qué le hacemos una inducción? En cuestiones legales, en cuestiones de riesgos, en cuestiones más operacionales. Entonces ahí van a poner el nombre del módulo, el objetivo que esperan lograr. La metodología es, si es que es un curso, un taller, una charla, y cuánto tiempo va a durar. Profesor, es un poco similar a la evaluación uno. ¿Cómo? No lo entendí, ¿me puede repetir? Profesor, es un poco similar a la evaluación uno, un poco similar a ella. No te entiendo la pregunta. Similar a la unidad uno, un poco al trabajo uno, similar, con una diferencia. No, pues no tiene nada que ver con el trabajo uno, pues el trabajo uno hablamos de la organización. Y ahora la unidad 2 No, es pero como, en cuanto a eso del plan de que dice, sí, pero para el tema de la planificación, de qué es lo que se va a hacer, en ese aspecto, eso de que me como explicara una, yo, como una carta de light. del punto del módulo, de esa cuando dice la capacitación, todas esas cosas, cuando se hace qué plan de trabajo. No, 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 acá te estoy pidiendo en qué la vas a capacitar, qué le vas a enseñar en esa inducción. No, no, Ah, no, ya, no que va primero, solamente cuánto va a durar el módulo nomás. Entonces, el módulo ya, uno va a ser, por ejemplo, de seguridad o de los riesgos,
O si Ya. después le vamos a hacer una clase de señalética o de ley del tránsito, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de Ah, ya. la clase? La metodología, vamos a hacer Ya. una exposición, vamos a revisar videos, vamos a hacer un análisis de caso y la Ah, ya. duración 1 hora y media, ¿cachai? Ya. Ya. Ahora sí. Ya. Y tal como hablábamos recién, identificar 3 riesgos para el cargo y proponer algunas estrategias preventivas también. Como hablábamos recién, ¿cierto? Enfermedades físicas pueden ser, enfermedades de origen más psicológico o mental también. Siempre asociado a lo que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo. Bibliografía sugerida del libro de Chavenato. Les sugiero leer capítulo 4 reclutamiento, capítulo 5 selección, capítulo 6 orientación a las personas, capítulo 7 modelado del trabajo, acá es donde hablamos de los perfiles de cargo. Capítulo 12 capacitación, que nos va a ayudar a establecer, a hacer los módulos para la inducción. Y capítulo 15 higiene, seguridad y calidad de vida, donde vamos a identificar los distintos tipos de riesgo y cómo gestionarlos. También, para que puedan hacer el perfil, les pongo este link o enlace de Chile Valora que nos va a llevar acá. ¿Alguien sabe lo que es Chile Valora? ¿Alguien ha escuchado alguna vez lo que es Chile Valora? No, ¿Quién profesor. comparta? No, ¿No, nadie? Chile Valora, chiquillos, es un organismo que pertenece al Ministerio del Trabajo, que se creó allá por el año 2010, y lo que busca, chicos, es reconocer las competencias que tienen los trabajadores, independiente en la forma como fueron adquiridas. Todos tenemos, no sé, pues, un tío, un abuelo, un tío abuelo, un primo, algún conocido, algún familiar, que en una época pasada, hace 30 años atrás quizás, o más incluso, entró a trabajar a una empresa por cualquier motivo, po. Alguna gente entra, por ejemplo, porque, no sé, porque tenía el servicio militar hecho, por ejemplo, y entró a una empresa por eso. Acá en el norte la minería se da mucho que contratan a gente porque son buenos para jugar a la pelota, por ejemplo, o contrataban gente porque son buenos para jugar a la pelota, y entraban en un cargo de ayudante y los contrataban por eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que después la persona entraba como ayudante sin saber nada, pero después de 25 años, de 20 años en el puesto de trabajo, evidentemente que algo iba a aprender, po. Entonces, entró de ayudante de mecánico a lo mejor y no sabía ni distinguir una llave, pero después de 25 años ya esa persona se transforma en un mecánico, ¿verdad? Con una vasta experiencia. Y en esos 25 años quizás nunca fue a un instituto, nunca fue a una universidad, nunca sacó un título técnico ni un título profesional, ¿cierto? A lo más nos podrá mostrar algunos certificados o diplomas de capacitaciones que la empresa le mandó a hacer durante esos 25 años. Entonces, había, en Chile hay mucha gente que se ha formado en el oficio, en la práctica, en el terreno. Entonces, ¿cómo demostramos que esa gente efectivamente hace lo que dice que sabe hacer? Yo puedo decir que sé hacer muchas cosas, mi currículum puede ser muchas cosas, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Y si lo demuestro, entonces te puedo dar, en el fondo, tengo que reconocértelo de alguna manera. Entonces, para eso nace Chile Valora, para reconocer a todas las personas que lograron tener lograron desarrollar alguna competencia, independiente si esa competencia la aprendió en el puesto de trabajo, o la aprendió en la universidad, o la aprendió en la casa. ¿Ya? Entonces, para poder hacer estas certificaciones, se llaman, para poder certificar a un trabajador con respecto a que tiene alguna competencia,
tal como el ejemplo que hemos estado viendo, para poder hacer eso el trabajador o este organismo Chile Valora necesita tener un perfil que nos diga qué es lo que tiene que hacer el trabajador en el puesto de trabajo. Esa es la manera en que podemos determinar si el caballero que es mecánico hace 30 años sabe o no sabe hacer la pega. O sea, lo que él haga tiene que coincidir con el documento que dice qué es lo que tiene que hacer un mecánico. Con el perfil también se le llama la norma de competencia o el estándar de competencia. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que hace Chile Valora entonces es levantar estos perfiles de cargo para poder evaluar a la gente que necesita tener un certificado para demostrar sus competencias. Un certificado para demostrar sus competencias. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile Valora? Levanta estos perfiles por sectores productivos. Entonces, si nosotros vamos acá al área de sectores, vamos a encontrar que hay muchos sectores. El sector acuícola y pesquero, el sector de la administración pública, el sector agrícola y ganadero, el sector arte, entretenimiento y recreación, el sector de comercio, de construcción, de educación, de elaboración de alimentos y bebidas, de gastronomía, hotelería y turismo, de información y comunicaciones, manufactura metálica, manufactura no metálica, minería metálica, minería no metálica, servicios, servicios de salud, servicios financieros, suministro de gas y transporte y logística. ¿Ya? Si ponemos acá, por ejemplo, que uno de los rubros de mi interés, minería metálica, vamos a encontrar algunos subsectores. Yo acá principalmente se trabaja por la minería del cobre, entonces vamos a empezar a filtrar los currículums, ¿ya? Y si podemos seguir achicando incluso, por ejemplo, minería del cobre, área de entrenamiento. Miren, justamente que estamos hablando nosotros de capacitaciones, y vamos a encontrar acá tres perfiles: el instructor senior y el tutor, que son perfiles de entrenamiento asociados a la minería. Bueno, hay que destacar, chiquillos, que Chile Valora, esta institución, tiene levantado más de 1000 perfiles a nivel nacional. Acá podemos encontrar el perfil del cargo de un conductor de buses, de un conductor de camiones, de un mecánico, de un eléctrico, de un soldador, de un prevencionista de riesgo. Lo que ustedes quieran en realidad, pues de un maestro sanguchero, de un maestro parrillero, de un cocinero, de un chef, de un ayudante de cocina, de una mucama, de una cajera, ¿ya? Entonces, acá se entrega este link para que ustedes puedan buscar el perfil que están buscando o uno parecido y lo puedan buscar acá y también tengan cómo responder la primera pregunta que tiene que ver con poder elaborar un perfil de cargo. ¿Ya? Y también les dejo otro libro que se llama Saracho, el libro de Saracho, el modelo general de gestión por competencia de José María Saracho, y ahí sale específicamente cómo construir competencias técnicas o funcionales, que es lo que estamos trabajando principalmente ahora a través de Chile Valora y a través de esta tarea donde tienen que ustedes levantar primero el perfil. ¿Ya? Entonces, la tarea es bien completa: levantar el perfil primero, luego nos vamos al aviso de reclutamiento. Después, elegir tres técnicas o instrumentos de selección. Después, describir un proceso de selección que vamos a ocupar. Luego, hacer la inducción. ¿Cuáles son los temas que abarcarían esa inducción? Y finalmente, los riesgos laborales y psicosociales del puesto de trabajo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No es tan simple el trabajo, profesor. Para Eh, Lo nada. mismo pensaba yo, también estaba en eso. tiene su complicancia la cosa. Pero Sí, son acuérdense que cinco, va a po. haber dos notas. Pero Hay son que darle dos cinco. notas. Sí, po, pero mira, van a aprender haciendo el trabajo igual.
No se compliquen por la nota, chiquillos. La nota lo podemos negociar. Da lo mismo la nota, me interesa igual que tómenlo como un desafío y como una oportunidad de aprendizaje también, pues. Pues independiente de todo lo que yo les hable, no van a aprender hasta que lo hagan, pues. Entonces yo les puedo dedicar el doble de clase, podemos hacer reforzamiento y todo, y aún así no van a aprender hasta que no hagan un perfil, no hagan un plan de selección, no identifiquen qué test van a aplicar. Ya después ustedes, cuando si a alguno les interesa un test, más adelante cuando estén titulados, pueden hacer algún curso, especializarse en algún test de mancha o algo, pero ahora tenemos que conocer el proceso completo, pues y no lo vamos a conocer hasta que no lo ejecutemos, pues. Ya, así que no se preocupen por la nota, tómenlo como un desafío. Tenemos todavía 3 semanas para hacer el trabajo, así que podemos ir con tiempo. Además que tenemos 3 décimas por ahí, po, para salvar. Tenemos 3 décimas también, y vamos a ir en No, paralelo, y vamos a ir en paralelo igual. Pues, o sea, por ejemplo, ahora vamos a estar viendo perfil hoy día, la próxima semana también. Después vamos a estar hablando de la selección. Entonces ahí vamos a ir viendo las distintas técnicas para que ustedes puedan tener más claro cuáles aplicar, cuáles no. ya profesor lo vamos a hacer con confianza nomás. Ahí vamos. Eso es, pues, con confianza, pues, con la intención de aprender, como te digo, la prueba no solamente es para medir aprendizajes, también pueden ser una oportunidad de aprendizaje, sobre todo cuando son trabajos como estos, porque hay que investigar, que hay que leer, que hay que buscar y luego ejecutar. Ya hoy día tenemos igual toda la capacidad de ocupar Google, ChatGPT, no sé, igual tenemos herramientas que nos pueden ayudar, pues. Ya, así que no, tampoco se asusten, pues. Traten de hacerlo lo mejor posible, ¿no? La semana pasada alcanzamos a hablar del puesto de trabajo, ¿cierto? ¿Quién me Algo, olvidó? algo tocamos. Algo, ¿cierto? Algo hablamos, ¿ya? Ya. Miren, acá encontré los procesos completos porque no había encontrado esa imagen y el otro día la busqué y les puedo mandar este PowerPoint porque el que subí estaba cortado. Bueno, pero estos son los 6 procesos que decíamos en los cuales nosotros vamos a gestionar a las personas. Y todo partía con el proceso de organizar a las personas y decíamos que todo parte con el diseño de puestos. Si no tengo diseñado el puesto de trabajo, es muy difícil hacer todo lo que viene después. Pues se acuerdan que lo hablábamos con el caso de don Juan. Si no tengo el puesto de trabajo claro, no voy a poder reclutar, no voy a poder seleccionar, me va a costar tener una escala de sueldo, me va a costar capacitar, me va a costar evaluar el desempeño de los trabajadores. Entonces, toda la gestión del trabajador es una torre, por así decirlo, cuya base es el puesto de trabajo, el perfil de trabajo donde están las tareas, las funciones de ese puesto. ¿Ya? Y a este proceso le llamábamos organizar u orientar a las personas, que tenía que ver con marcarle un camino, decíamos, decirle dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que llegar. Entonces, eso es lo que hacemos cuando estamos elaborando un puesto de trabajo. ¿Ya? Decíamos que el puesto de trabajo tiene una posición, ¿cierto? Dentro de la organización. Yo acá les decía que el puesto de trabajo existe desde que existe el trabajo. ¿Se acuerdan? Hablábamos de las primeras civilizaciones que andaban ahí, nómades quizás, cazando animales o recolectando verduras. Esa distribución de tareas era justamente por género y por edad, po. Los hombres cazaban, las mujeres y los niños recolectaban. Entonces, de acuerdo a la edad y al género de la persona, había una cierta cantidad de tareas o de responsabilidades. Entonces, desde que el trabajo existe, a ver, el trabajo existe desde que existe el ser humano en la Tierra y por lo tanto, si existe el trabajo desde que existe el ser humano,
el puesto de trabajo existe desde esa época también. ¿Ya? Desde que el ser humano ejecuta cosas, desde que el ser humano transforma su entorno, ya está trabajando. Y en esa transformación del entorno, que puede ser por mera sobrevivencia, ya hay una distribución de tareas. ¿Ya? Diseñar un puesto significaba cuatro cosas: definir las tareas o atribuciones, la manera en cómo va a ser esas tareas o atribuciones, con quién se debe reportar, es decir, quién es la jefatura, y a quién debe supervisar o dirigir. Cuatro cosas básicas que debe tener un perfil o un puesto. También el puesto o perfil nos tiene que hablar de los recursos, de las relaciones interpersonales, de la información que maneja la persona en el cargo, de los sistemas con los cuales está interactuando y de la tecnología, de las diversas tecnologías que debe ocupar, operar, utilizar dentro del puesto de trabajo. Ya, hay algunas dimensiones también esenciales al momento de diseñar los puestos. La primera tiene que ver con la variedad. Esto lo hemos hablado harto, ¿cierto? Cuando la tarea tiene poca variedad, cuando la tarea es repetitiva, es poco desafiante para el trabajador, se hace muy rutinaria, muy monótona. El trabajador se aburre, va a hacer su trabajo con menos dedicación, con menos atención, probablemente se pueda accidentar. Entonces, lo ideal es que el trabajo, que el puesto de trabajo tenga muchas tareas o funciones y que sean variadas también, ya que para que el trabajador vaya también probando distintas formas de trabajar. En el pasado los trabajos no tenían tanta variedad, pues hoy día ya tienen más variedad. Luego tenemos la autonomía, que también el grado de autonomía igual es importante, porque el trabajador tiene que tener algún grado de autonomía, tiene que tener algún grado de decisión en su posición de trabajo. Así sea el último pelo de la cola de la organización, el cargo que está más abajo dentro del organigrama, aún así tiene que tener un espacio de autonomía, un espacio para tomar decisiones, para ejecutar cosas, ¿ya? Bueno, debe tener muy claro cuál es el impacto de sus tareas. A eso nos referimos con el significado. ¿Para qué está haciendo su tarea? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo la mucama? ¿Está cambiando la sábana o está generando una experiencia al pasajero? ¿Cuál es el significado de lo que está haciendo? ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba recién del Enjoy? Identidad con las tareas, ¿cierto? Acá vamos el trabajador de cierta manera, con la tarea va a ser uno, la tarea que está haciendo el trabajador pasa a ser casi como su hijo, como su creación. Entonces hay una cierta identificación, una cierta identidad del trabajador con lo que está haciendo en su puesto de trabajo. Por eso no es llegar y criticar el trabajo de alguien, po. Muchas veces la gente va y hace comentarios sobre el trabajo del resto sin darse cuenta que en realidad el resto se puede sentir mal, po. Y por otro lado, en último lugar, el puesto que diseñamos, este perfil que diseñamos, debe permitir la retroalimentación, o sea, debe tener muy claras las conductas que tiene que hacer el trabajador para que nosotros las leamos, miremos el desempeño del trabajador y establezcamos si es que el trabajador cumple o no cumple. Bueno, hay distintos modelos, chiquillos, para poder elaborar un perfil o un descriptor de cargo, ¿ya? Tenemos el modelo clásico o tradicional, que es el clásico modelo donde vamos a levantar un cargo observando las cosas que hace el trabajador, lo que ejecuta el trabajador, que en realidad no lo usamos mucho hoy día porque si el trabajador no hace bien el trabajo y nosotros vamos a observar lo que el trabajador hace
para sistematizarlo y dejarlo en un documento que es el perfil, y el trabajador está haciendo mal el trabajo, nosotros vamos a estandarizar un trabajo malo. ¿Ya? Entonces, hoy día nos ocupa mucho este modelo clásico tradicional de observación de puestos de trabajo. Ya casi no se ocupa. También tenemos el modelo humanista, que es un modelo muy centrado en la persona que ocupa el cargo. ¿Cuáles son las características de esa persona que van a hacer que tenga un buen ajuste en el puesto de trabajo? Mm. El modelo de las contingencias tiene que ver con las distintas situaciones que los trabajadores llevan a cargo, o se deben enfrentar. ¿Cuáles son las situaciones críticas que debe enfrentar un trabajador en el puesto de trabajo? Y a partir de ahí se diseñan una serie de tareas, acciones que tiene que desarrollar el trabajador. Y finalmente, el modelo de las competencias laborales. ¿Qué es una competencia, chiquillo? Dijimos. Bueno, ya vamos a llegar allá a hablar de las competencias. Bueno, describir, está el concepto también, así como está el concepto de puesto de trabajo o de diseño de puesto, también está el concepto de descripción y de análisis de puestos, ¿ya? Describir un puesto significa relacionar lo que hace el ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones y por qué, ¿ya? Generalmente la descripción de cargo tiene esta característica. ¿Ya? La descripción de cargo es como el formato tradicional, y cuando estamos hablando de competencia o de modelo de competencia, ahí hablamos de un perfil ocupacional. ¿Ya? En el caso del descriptor de cargo, va a tener un título, va a tener un resumen del puesto, las relaciones de con quién se relaciona el trabajador, algunas calificaciones, ¿cierto? Que deba tener. Calificaciones son como requisitos, restricciones de tipo normativo, tipos de títulos técnicos, licencias, acreditaciones, certificaciones que deba tener el trabajador, y finalmente las responsabilidades o las funciones que debe cumplir el trabajador. Esto no es por competencias, esto es modelo tradicional, por tarea, por ejemplo, ¿ya? No por no por resultados, no por funciones. Ya. Una vez que hacemos la descripción de puesto, donde están todas las tareas que tiene que hacer el trabajador, necesitamos hacer el análisis de puesto, que el análisis tiene que ver con los requisitos que el ocupante debe cumplir para desempeñar el puesto. Analizar un puesto significa detallar lo que exige del ocupante en términos de sus conocimientos, sus habilidades y sus capacidades. Eso lo pueden ustedes después leer, los análisis de los puestos. Acá están los métodos para analizar puestos: la entrevista, un cuestionario o la observación, que en realidad acá tenemos un cuestionario que se puede aplicar cuando vamos a terreno con algunas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, le preguntamos al trabajador: Deme todas sus obligaciones, resuma acá todo lo que usted hace. ¿Cuáles son las calificaciones que usted debe tener para ejecutar este trabajo? ¿Cuáles son el equipamiento que tiene a su cargo, la tecnología que tiene a su cargo? ¿Cuáles son las responsabilidades, los contactos que tiene, o las relaciones, la supervisión ejercida, si él es supervisor de alguien, o quién es su supervisor, la recibida? Ya vamos a ver un concepto de puesto de trabajo.
Hola, en este vídeo vamos a intentar dar respuesta a qué es un puesto de trabajo, de dónde surgen las descripciones de puesto de trabajo que hay en una empresa, los puestos de trabajo que tenemos que describir en una empresa y en el caso de que tengamos varios puestos iguales, ¿cuántos de ellos tenemos que describir? Un puesto de trabajo es un conjunto de tareas o responsabilidades que desarrolla una persona en el seno de una organización, como por ejemplo dependiente del área de pequeño consumidor, el responsable de prensas en la línea de estampación K, jefe de mantenimiento o logística para grandes volúmenes. Todos estos puestos surgen de un proceso donde se diseña la estructura organizativa de la organización. En este proceso se empieza por dividir el trabajo o buscar el conjunto de actividades o tareas esenciales que necesitamos para ofrecer el producto o el servicio del que nos ocupamos en la organización. Posteriormente se coordinarían esas actividades tanto vertical como horizontalmente y por último se asignarían las actividades a las personas adecuadas. Vamos a centrarnos en el primero de las etapas, que es dividir el trabajo. La primera pregunta que tendríamos que hacernos en nuestra organización o en nuestra área de responsabilidad es si todas las personas contratadas en este área sobre la cual soy responsable o en la que estoy trabajando hacen lo mismo. Tenemos dos opciones. La primera es la evidente, es que sí, que todos hacen exactamente lo mismo. Por lo tanto, necesitaríamos la descripción de un único puesto de trabajo en el cual se reflejan todas las funciones, tareas, actividades que se hacen en la empresa. Lo más normal es que la respuesta es que sea que no, que tenemos diferentes puestos de trabajo, porque lo que hemos hecho es dividir el conjunto de tareas necesarias y buscar especializar a las diferentes personas en un conjunto concreto de tareas. Esto lo hacemos así porque desde Adam Smith se supone que cuando buscas tareas simples, sencillas y más acotadas, la eficiencia mejora. Yo no sé si esto siempre se cumple. Desde luego, cuando tienes un conjunto de tareas muy estrecho, muy simple, en última instancia, solo que tienes que hacer una tarea, es muy fácil formar a las personas y que adquieran el nivel de competencia. Desde luego es más fácil que adquieran el nivel de competencia de una tarea que de muchas tareas. Pero claro, todo esto tiene sus límites y esos límites han dado lugar a que se planteen diseños de puestos de trabajo donde se hace una combinación de actividades, a veces son muy poquitas tareas, a veces son más, con dos perfiles. Uno de ellos es agrandar ese perfil de puesto de trabajo, es decir, incorporar aspectos de rotación o diversificación o incorporar más tareas del mismo nivel a un mismo puesto de trabajo. Y la otra opción, que no es incompatible, sino que se pueden ir haciendo de manera combinada, es enriquecer esos puestos de trabajo, que es dotándole de más profundidad o de incorporar decisiones, actividades o tareas que anteriormente estaban realizando otros niveles de mando superiores en la jerarquía de la empresa. Si estamos en el primero de los casos, el que tenéis marcado en amarillo, donde solo tenemos un único puesto de trabajo, obviamente lo único que tenemos que hacer es describir ese puesto de trabajo. En el caso que tengamos varios, y sobre todo si tenemos varias personas ocupando los mismos puestos de trabajo, las descripciones que tenemos que hacer es una única por cada puesto de trabajo, independientemente de que luego ese puesto de trabajo sea ocupada por tres personas, porque hay un operario en el primer turno, otro en el segundo y otro en el tercero, que hacen esencialmente lo mismo, o porque tenemos varios operarios en un mismo turno que están haciendo las mismas tareas en paralelo para conseguir la capacidad en cuanto a producción de bienes o de ofertar servicios que necesitamos en nuestra organización. En estos momentos deberíais ser capaces de definir qué es un puesto de trabajo y también explicar de dónde surgen los puestos de trabajo que hay en una organización y saber cuántos puestos de trabajo deberíais describir en el área en la cual tenéis responsabilidad. Ahí estamos. Ok, así nos vamos ya adentrando cada vez más en este concepto asociado al puesto. Bueno, ¿cómo se realiza un proceso de análisis de puestos? Generalmente se examina la estructura de la organización entera con cada uno de los puestos que existen. O sea, vamos a mirar el organigrama. En segundo lugar, vamos a definir qué información vamos a poner dentro de cada puesto.
Lo que hablábamos recién, ¿se acuerdan? ¿Qué vamos a poner qué vamos a poner, qué vamos a describir del puesto? Vamos a describir las funciones, las características del trabajador. Bueno, luego se escogen los puestos que se analizan, se reúnen todos los datos para poder hacer el análisis, se preparan las descripciones de los puestos y las especificaciones de los puestos. ¿Ya? Y con esta información, ¿cierto? Con esta especificación de los puestos, podemos hacer diseño de puestos, reclutamiento y selección, entrenamiento, evaluaciones de desempeño, remuneraciones y evaluación de resultados. ¿Ya? O sea, a partir de estos perfiles, de estos puestos de trabajo, podemos hacer toda la gestión de personas. Ya. Chiquillos, para terminar, ¿qué entienden ustedes por competencia, muchachos? ¿Qué es una competencia? Podría ser la efectividad que tiene un trabajador para desempeñar su, su tarea. Ya, eh, perfecto. Un trabajador competente va a ser un trabajador efectivo. y ¿Y cómo podemos determinar, Rogelio, que un trabajador es efectivo en su puesto de trabajo? evaluándolo. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo lo evaluarías? ¿O con respecto a qué? ¿Cómo lo harías para determinar eso? Un desempeño podría ser. Ya. ¿Y eh, cómo evaluar el desempeño de alguien, Rogelio? habría que usar un instrumento, diseñar un instrumento que mida competencias, porque tendría que ser un instrumento especialmente elaborado para eso y que que sus indicadores, por ejemplo, apunten a la tarea que hace el trabajador. Es diseñar un instrumento de evaluación que mida esas competencias, ¿cierto? Que tenga los indicadores, que sea ¿Y de dónde salen esos indicadores, Rogelio, para poder diseñar ¿De dónde saco los indicadores? Para poder los diseñar ese indicadores instrumento. se sacan, podría ser de la misma naturaleza de la tarea o el trabajo que esté desempeñando, ¿cierto? Tiene que ser de acuerdo a la naturaleza del trabajo, porque un instrumento no va a ser igual para un tipo de trabajador que se desempeñe en algún ámbito que a otro, que es totalmente diferente. Eh, Rogelio, ¿y dónde encuentro especificado la naturaleza de esas actividades o de esas tareas? Porque no voy a mirar a terreno cada rato, po. em, que esté estandarizado, generalmente, generalmente se sacan indicadores de desempeño, se elaboran, se seleccionan indicadores de desempeño para ese instrumento. No sé cómo explicarlo, pero eh, los indicadores aparecen de la efectividad, o eh, no sé, se diseñan de acuerdo, eh, Rogelio, sí, te falta una palabra clave, pues, ¿de qué hemos estado hablando hace dos clases? la palabra clave. ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué llevo hablando todo este tiempo, todo este rato? Hemos hablado de perfil, Del perfil del res- cargo, perfecto. Entonces, ¿cómo sí. determino si un trabajador es competente? ¿De acuerdo a qué elabora ese instrumento de evaluación que dices tú? Bueno, el instrumento tendría que estar basado en los requerimientos del perfil del cargo.
Entonces, un trabajador es competente, un trabajador es efectivo, un trabajador es talentoso cuando cumple con las competencias que aparecen en su perfil del cargo. Exacto. Eso es, ¿cachai? Entonces, ¿cómo determino que un trabajador es talentoso, que un trabajador es exitoso, que un trabajador es efectivo, que un trabajador tiene un desempeño sobresaliente? ¿Cómo lo determino? Porque es capaz de cumplir con todas las con todas las competencias que aparecen en este perfil. Eso es lo que hace Chile Valora. ¿Y por qué también lo hace? No lo hace solamente para reconocer a los viejos que hacen bien la pega. Porque este modelo, que es el modelo que ocupa Chile Valora, para poder levantar los perfiles técnicos con los cuales va a certificar a su gente, es un modelo que nació en Inglaterra en el año 56 más o menos, donde los ingleses tenían el mismo problema que nosotros, po. Hoy día cuando queremos contratar un gaffiter, ¿cómo sabemos si el gaffiter es bueno o es malo? O un electricista, un eléctrico que nos venga a hacer una pega a la casa. O si Con su tenemos que llevar un auto al certificación. mecánico, ¿cómo sabemos si es bueno o es malo? Certificaciones. Claro, ahí nace la certificación, pues, o sea, en el fondo hoy día tenemos una mano de obra que es muy desigual, ¿ya? Podemos tener dos conductores que hicieron el curso de conducir en la misma escuela de conductores y uno maneja muy bien y el otro maneja muy mal. Depende del desempeño. Por ejemplo, un eléctrico, un mecánico, va a saber uno si dejó bien la pega, de acuerdo si funciona o no funciona lo que vino a hacer. Por ejemplo, en este caso el resultado Ah, de su pero ahí ya te arriesgaste ya, porque ¿cachai? Si no te funcionó, perdiste, vaya a perder plata, vaya a pasar un mal rato. La cosa es saberlo antes, ¿cachai? ¿Cómo podéis determinar antes que vaya al momento de contratarlo? De ahí viene, como decía la compañera, la certificación, que es en el fondo lo que vamos a conversar ahora, pero la Pero certificación bueno, entonces, referencias, pues. sí, Algún, pero puede que sí, puede que no, ¿cachai? La referencia también es subjetiva, po. No es no hay un criterio objetivo. no, po. Mm, mm. ¿Ya? Pero la certificación sí, pues, la certificación indica que alguien, que un especialista alguna vez evaluó el desempeño de ese trabajador. Tú recién dijiste el resultado, si la llave quedó buena o quedó mala. Eso es lo que Sí. vamos a evaluar, pues si la llave quedó buena o quedó mala, pero no en tu casa, pues, sino que en un laboratorio, en un espacio adecuado para una evaluación, ¿cachai? Y así entonces se va a demostrar que el trabajador es capaz de ejecutar el trabajo. Y así logramos solucionar este tema del nivel de la mano de obra. O sea, hoy día si vamos a contratar un gaffiter, pero el gaffiter me muestra una certificación de Chile Valora, yo puedo pensar que el gaffiter es bueno. De hecho, Chile Valora ahora hace todas las certificaciones de la SEC, de los electricistas, de los gaffiters y toda esa cuestión, lo hace Chile Valora ahora, po. Ya, entonces, este modelo busca entonces que la gente ejecute algunas tareas, algunas funciones. La otra clase nos vamos a meter de lleno en el modelo de competencias laborales, chiquillos. Antes de hablar de selección de personal, vamos a hablar muy bien de competencias en la próxima clase, ¿ya? Bueno, estos PowerPoint están subidos hace rato, así que espero también que lo puedan ir leyendo, porque igual hay información ahí que yo he ido pasando más o menos rápido, que ustedes pueden leer con calma. Ya que estos PowerPoint están hechos del libro de Chavenato, así que después si leen el libro van a cachar que es lo mismo. Ya, así que para que vayan revisando también los PowerPoint, ¿ya? Nos vemos el próximo martes, Gracias, profesor. ya Cerra- con olor a Gracias, asado. profe. No, gracias a Sí, ustedes, pues. debería ser de toda la o no semana. de 18. No, la del 18. Claro. Ya les voy a subir entonces las notas en las próximas horas, ¿ya? Ya, profe. Ya, Gracias. chicos. Nos vemos. Gracias, Buenas Nos profe. noches. vemos. Chao, Chau, chao. chau.